Reforçar ou fortalecer vem da palavra hebreia jazá, que significa fortalecer, ser forte, animar-se. Describe a fortaleza humana del ser humano. Este verbo se encontra, essa palavra não se encontra mais de 290 vezes no Antigo Testamento, só para que tenhas uma ideia. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo habla mucho, ¿no?, sobre el fortalecimiento, reforzar, ¿no? Pero lo que voy a hablar hoy, fortalecer, reforzar, el principal para mí hoy que voy a poner en oración con vosotros antes de empezar, es la oración, ¿vale? La palabra está en Lucas 11:1, leemos y luego oramos antes de empezar. Dice la palabra: un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Señor, te damos las gracias, Padre, hoy por este tiempo, Señor, este día. Gracias por mis hermanos, Señor, cada familia aquí, Padre. Ayuda, Señor, que esa palabra sea de bendición, Señor, a cada uno de nosotros, de ellos, como ha sido en mi vida, Señor. Entonces, que seas tú, Señor, hablando a través de mí, Señor, que no sea mi palabra, Señor. Te agradecemos por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje, ¿no?, de Jesús, él estaba enseñando a los discípulos, pero hay varios pasajes donde Jesús incluso hablaba sobre la oración. Y digo de verdad, no es fácil la oración, ¿no? A ver, tiene que tener disciplina, tiene que tener responsabilidad de tiempo, de buscar, porque si no, nos desfriamos, ¿no? Incluso con todo eso que está pasando, ¿no?, pasó esos últimos años, creo que no hace falta que digamos, pero todas las crisis, todas las situaciones, hemos visto como varios hermanos cristianos, se esfriaron mucho, digo en general. Incluso conozco algunos que han dejado el Evangelio. Con la pandemia, con todo eso, llegó un momento que dice, mira, voy por otros caminos. No es una pena, porque sabemos que lo que creemos, lo que seguimos, es real. Que Dios un día pueda volver a abrir los ojos de ellos y que, bueno, pero es una realidad. Si miramos incluso la Iglesia Universal, ¿no?, en varios países y gente incluso próxima que dejó el Evangelio y se esfrió. La clave es fortalecernos y afirmar espiritualmente, que nos debe permanecer en el Señor y poner nuestra confianza solo en Él y no solo en las circunstancias actuales, ¿no? Entonces, no hay manera de que seamos cristianos, que nos veamos al domingo, que vamos al ADN, pero que no tengamos nuestro tiempo de oración, porque es como nuestro pan de cada día. Una cosa es cierta, Dios en su sabiduría estableció que eso va a agir a través de la vida de las personas si ellas dan el consentimiento, ¿no?, es decir, el libre arbitrio. Entonces no hay manera, el Señor es soberano, Él puede hacer lo que quiera, pero la palabra dice, ¿no?, que cada uno tiene el libre arbitrio. Nosotros podemos orar por mucha gente, por familiares, por vecinos, por conocidos, pero cada uno tiene que tomar su decisión, ¿no?, de buscar a Dios y de reconocer a Él como el Salvador. Entonces, no hay manera de que Dios haga cosas en nuestras vidas si no hablemos con Él, ¿no? Imagino un hermano que se dice creyente o que sea creyente y que pasa toda la vida sin orar. A lo mejor ora, no sé, en los domingos y tal, pero durante su día a día con Dios, con Jesús, no tiene oración. Imagina cuando se vaya, cuando se muera, llega allí con el Señor y llega, hola Señor, ¿qué tal? El Señor habla con él. Es mi imaginación, ¿no? Pero, por ejemplo, no tendrá conversación, dirá, hace frío, no, ¿sabes? Es que no tendrá conversación. La oración es una conversa con Dios, es un día a día, es ser íntimo con Él. La Biblia dice, ¿no?, que buscar a Él y Él responderá. Entonces, ser íntimo con Dios. No hay manera de que seamos alimentados por la palabra sin tener ese tiempo con Dios. Y por cierto, aprovecho para decir, ¿no?, aquí en 316 tenemos discipulado, tenemos caminado de oración, tenemos el ministerio de intercesión, tenemos oración a las 11:30. Entonces, si crees que no sabes o que no tienes tiempo, no sé, intégrate cada vez más en la iglesia, sea parte, ¿no?, cada vez más de 316, porque hay cosas que estamos haciendo que nos ayudan a crecer. Tengo un testimonio aquí de varios hermanos que después que empezaron el discipulado, cambiaron muchísimo, incluso puedo decir por mí, ¿no?, por mi familia.
Entonces el discipulado que hacemos en 316 es muy importante. Si no habéis apuntado aún, apuntaros, ¿no? Podéis buscar a Samuel y Mauro cuando esté, o Jesús, a propia Laura también, que es una de las que dan clase. Entonces, no hay excusa para nosotros que decir, mira, es que no tengo tiempo, que no aprendí. Hay maneras. Incluso 316, nuestro pastor tiene la visión clara, ¿no? Que tenemos que tener nuestro tiempo de oración. Eso viene de la Biblia, no es nuestra, no es del pastor, no es mía, pero tenemos que tener nuestro tiempo de oración. Jesús incluso habló en Marcos 13, la oración que es una de las condiciones para estar listo para la venida de Jesús. Dice, Marcos 13, 32. Pero en aquel día y la hora nadie sabe, aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y dice el 33, mirad, velad y orar. Vigilar, velar y orar, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Entonces, no hay manera de que podamos estar cada día más afincados en la roca que es Cristo, sí que tengamos tiempo con Él de oración. Eso va en varios pasajes de la Biblia. Por ejemplo, ¿no? Hay un pasaje en Timoteo que dice, Timoteo 2.5 dice, pues hay un Dios, un mediador, que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y este hombre es Cristo Jesús. No hay manera de llegar a Dios por nuestras propias capacidades, ¿no? Entonces, todo es para Él, todo es de Él. Entonces, tenemos que conocer a Él como el Salvador para que podamos tener nuestra comunión con Dios, ¿no? Hace unas semanas en nuestro ADN hemos hecho un propósito, ¿no? Con los hermanos de tener tiempos de oraciones y de comunión con Dios, ¿no? Tiempo devocional y tal, pero propósito entre nosotros, ¿no? En el grupo. Entonces, con oraciones específicas y tal, pero al final una de las cosas que hemos puesto como mandatorio era dejar las redes sociales durante esta semana y quitar todas las notificaciones del móvil. Imaginaos, ¿no? Ahí digo por mí, tenemos a veces el móvil tan enganchado que a veces damos tantas excusas de hacer tantas cosas, pero estamos allí casi que, yo qué sé, 7 horas al día. Hay jóvenes que conozco que dicen que a lo mejor pasan la noche allí en el móvil. Es que es muy fuerte eso. Entonces, esto fue una cosa que hemos hecho, pero la verdad que fue de mucha bendición. Incluso el testimonio de hermanos dice, mira, a mí fue muy difícil, pero la verdad que Dios habló conmigo. Yo he podido tener ese tiempo y muchos hasta hoy siguen con este tiempo y están haciendo. Entonces, no es una cosa que es una enseñanza. Tampoco estoy aquí para enseñar a nadie a orar, pero es mandatorio de la Biblia, ¿no? De Cristo, para que tengamos este tiempo de tiempo con Dios. Hay una frase de un predicador, Charles Spurgeon, que dice, es muy fuerte esa frase, ¿eh? No sientes el deseo ni la necesidad de hacerte peticiones a Dios. Entonces, que Dios, en su inmensa misericordia, exponga tus miserias, porque un alma sin oración es un alma sin Cristo. Es muy fuerte. Es que no hay manera, hermanos, de verdad. Sé que esta palabra que estoy diciendo hoy, con base en la Biblia, primero me confrontó a mí. Entonces sé que es una palabra de confronto, de que podamos abrir nuestros ojos, de volver este primer amor con el Señor. Si no estoy haciendo, sé que hay muchos hermanos aquí, conozco mucho que hace ese tiempo, que tiene su devocional, pero tenemos que siempre hacer un mantenimiento de nuestras vidas y saber que tenemos que estar siempre allí con el Señor. Tenemos que orar aquí, oramos aquí el domingo. El ADN, que es para mí uno de los momentos más importantes, donde al finalizar hablamos, oramos, damos nuestras gracias, ¿no? Y peticiones, pero el tiempo de oración, donde Jesús dice, creo que en Lucas, cerrar tu puerta y estar allí con Él, el Señor y tú, es el principal, es el pan nuestro. Entonces tenemos que hacer. A lo mejor durante la semana dice, mira, me olvidé ayer, o me olvidé, yo qué sé, 3 días porque tenía muchas cosas y tal, pero no podemos decir, hace un mes que no oro. Como cristianos, de verdad, perdón por eso, pero tenemos que orar. No solo de la comida, de agradecer a Dios, la oración de antes de dormir que tenemos que hacer, pero tener un tiempo, separar un tiempo con el Señor. Eso será de gran bendición. Si aún no estás haciendo, te digo,
vuelve a hacer y haga. Y prepárate, ¿no? Cuando empieces a hacer, a lo mejor tendrás que orar más, porque moverá el mundo espiritual, ¿no? Allí estamos hablando de cosas reales, ¿no? Entonces tendrás que orar más. Sea oración de gracias, oración de peticiones, pero también de protección del Señor, ¿no? En casa tenemos la costumbre, desde que Giovanna era pequeña, ¿no? Un ejemplo que doy, que Giovanna desde que tenía dos años, orábamos, y yo como padre, ¿no? Muy difícil, pero oraba por el marido de ella cuando esté mayor. Es muy fuerte, pero pedía al Señor, que sea un hombre de bendición, que la haga feliz, que sea una familia bendecida, que sirva a ti. Y es así, es que no podemos simplemente vivir la vida y dejar que las cosas, que la actualidad, la situación, nos deje llevar y olvidar de las cosas futuras también para nuestros hijos, para nuestros familiares, para nuestras vidas, ¿no? Entonces, yo le digo de verdad, el tiempo de oración es una cosa que es mandatoria. Pablo decía, incluso a ver si es la próxima, Tiago. ¿No? ¿La próxima cuál es? Vale. Pablo decía, espera que os pongo aquí. Un segundo. Vale, en Corintios 13, 12, gracias. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser adulto, dejé detrás las cosas de niños, ¿no? Nosotros, como hermanos en fe, y en fin, hay muchos aquí que incluso nacieron en la cristiana. Yo conocí a Jesús, ya tenía 20 y tantos años, pero desde pequeño mi madre, mis tías eran cristianas. Y sé que muchas de las oraciones de ella, me protegió y me ha hecho ser lo que soy hoy, ¿no? Porque recuerdo a mi tía cuando era pequeño, una de las tías que fue muy cristiana, estas de no sé si dice aquí del coque, ¿no? Que siempre está aquí con el pelo aquí atado, la que ora mucho, la de portugués del GTT, ¿no? Los brasileños saben lo que quiero decir, que al final era la que oraba por toda la familia. Y sé que la oración de ella afectó mucho mi vida y la vida de mis familiares, de mi madre. Había un tío, ¿no? que se fue, ya está con el Señor, que ha regalado una Biblia a mi madre. Entonces, la primera cosa que dijo a mi madre es esta Biblia y guardar el Salmo 91. Orar ese Salmo por toda la vida. Y fíjate, hermanos, desde que voy a conocer a Jesús, de conocer a Él, de ser un cristiano, con 20 y tantos años, pero este Salmo siempre ha estado en mi vida, ¿no? Siempre oraba, era una oración, ¿no? Por eso digo, orar no es simplemente estar ahí o hablar cosas. También puede citar textos bíblicos, hacer alabanza, lo que hemos cantado hace poco, ¿no? Que nos asombra, ¿no? El poder de Dios nos asombra, que ese tiempo de asombro también sea este tiempo allí con Él, ¿no? En nuestra habitación, en nuestro tiempo de oración, nuestro devocional. Entonces, hay que tener el tiempo. Sobre este pasaje de Pablo, es muy curioso, ¿no? Porque un niño, por ejemplo, muchas veces digo por mi casa, ¿no? A veces solo comen si obligamos o decimos que vamos a tirar algo o damos un premio, ¿no? Porque no saben, no tienen idea que a lo mejor si dejan de comer o estarán enfermos o, puede pasar algo, ¿no? Pero cuando somos mayores, como dice Pablo aquí, comemos muchas veces incluso no por obligación, pero comemos porque sabemos que si no comemos vamos a morir, está claro. Eso debe ser igual a la oración. Tiene que ser nuestra comida diaria. Tiene que ser una de las cosas más importantes en nuestra vida cristiana, de tener el tiempo con Dios. Oración, lectura bíblica, el tiempo de devocional. Hay que tener ese tiempo, hay que buscar esto. Hay un testimonio de un conocido mío que estaba pasando en una ciudad, en la ciudad que vivía, y pasó y tenía un mendigo, ¿no? Una persona en la calle. Y cuando pasó, él dijo, ¿no? Que Dios habló con él. Dice, ¿sabes por qué este señor está ahí? Es porque nadie jamás oró por él. Nadie oró por él. Entonces vuelve y ore por él para que él
algún día a lo mejor pueda salir de ahí y encontrar a Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con eso, hermanos? La oración también vuestra, como comenté antes de mi tía, también es importante para vosotros. A lo mejor hay gente que estás orando hoy por alguna razón, ¿no? O familiar o conocido, o alguien que está orando para que vaya, bueno, para que traiga a la iglesia. A lo mejor eres la única persona que está orando por esa persona hoy. La única persona del mundo que está orando por esa persona hoy. Sé que es fuerte, es una responsabilidad, pero es lo que dejó Jesús para nosotros. Somos embajadores de Él en la tierra. Entonces no podemos quitar la responsabilidad nuestra, también como cristianos, de orar por otras personas. Orar por familiares, orar por los hijos, como comenté, orar por vecinos, orar para hermanos que vengan a la iglesia, ¿no? O conocidos. Pero es también nuestra responsabilidad de orar. Y siempre orar, ¿no? A lo mejor tiene algún hijo, algún hermano, alguna persona que estás orando a años y dice, Señor, ya no sé qué hacer, o ya no sé qué decirte, pero sigas orando, sigas orando. La semilla que estás plantando allí va a generar fruto. No sabemos cómo, pero Él sabe. Entonces, sigue orando por esa persona, sigue orando por tu familia, sigue orando por los objetivos también que tiene como persona, ¿no? Que Dios te guarde. Hay algunas cosas que quería poner, pero no para enseñar, pero algunos puntos, ¿no? Que creo que es importante para que tengamos esa vida de oración, ¿no? Sé que no, es lo que comenté, muchos aquí, y conozco a muchos hermanos que ya están teniendo y ya tienen este tiempo de oración. Pero quería dejar algunas cositas que creo que es importante que tengamos en cuenta, al menos para que empecemos, ¿no? A tener ese tiempo y que oramos, ¿no? Otra vez, el tiempo de oración que tenemos en los domingos, la oración que hacemos también allí antes de comer, antes de dormir, es muy importante. Pero, otra vez, tenemos que tener tiempo de calidad con el Señor. Que sea 15 minutos, 5 minutos, pero sepárate un tiempo. Una de las cosas que voy a poner aquí es, primero, ¿no? Planifique tu vida devocional, ¿no? Tu vida de oración. No despierte por la mañana y dice, mira, hoy tengo muchas cosas, a lo mejor hoy oro. No, dice, mira, esta semana pondré un día o 2 días, o durante toda la semana un horario, donde estaré ahí, dedicando ese tiempo para orar con el Señor. Lleva la Biblia si hace falta, lleva un cuaderno, ¿no? Que voy a decir ahora, un cuaderno de oración, y pon. Todo eso que estoy diciendo no son claves de oración, nada. Eso siempre está en la Biblia y aprendemos en nuestro devocional, ¿no? Nuestro discipulado que hacemos. Entonces, planifique el tiempo de oración. Otra cosa, no es fácil, pero que tengamos un lugar de oración, ¿no? Hay una película cristiana que creo que muchos conocéis, es Cuarto de Guerra, ¿no? Que es donde una señora tiene allí separado, allí un lugar para orar y siempre tiene su tiempo con el Señor allí. Entonces cierra la puerta y ora. Entonces tenemos que tener un lugar, sea un rincón de la pared, un lugar de la habitación. Si podéis, incluso una habitación entera para que pongas ahí como lugar de oración, pero que tengamos este lugar. Eso es bíblico, hermanos. Otra vez, no soy yo que estoy diciendo, no es una cosa que 316 inventó, es de la Biblia. Cuando vas a orar, cierre la puerta, apaga el móvil, conecta solo con Dios. Que nadie te quite la atención, es entre tú y Él, tú y Jesús. Que tenga ese tiempo y que si alguien te llama o eso, incluso pone el móvil en silencioso. Estoy diciendo aquí no que a lo mejor tendrías tú o tienes tú 10 minutos por día para hacer eso, pero empiece. Mejor será difícil al principio, pero hay una frase que había dejado aquí que es, la oración tiene que empezar como disciplina y luego será un placer, ¿no? Será una disciplina como la comida necesaria nuestra, pero luego será un placer de estar ahí con el Señor y escuchar a Él y hablar con Él. Es una cosa que tenemos que tener. Ore como disciplina, hasta que torne un placer en nuestras vidas. Entonces, que oremos. Que no lleguemos a lo mejor a fin de año. Este año oré 3 veces o he tenido 3 días de tiempo con el Señor. No dejemos, hermanos. No dejemos este tiempo pasar. Evite orar solo antes de dormir. Porque a lo mejor estar ahí con sueño, en 2 minutos estarás durmiendo y no terminará ese tiempo. Incluso el Padre Nuestro dice,
el pan nuestro de cada día nos da hoy, ¿no? Por la noche, algunos comen mucho pan, pero normalmente es por la mañana, ¿no? Digo en plan broma, pero es una realidad. El Señor dejó allí cosas muy claras a nosotros, ¿no? Entonces, que tengamos incluso, si posible, el tiempo por la mañana. Antes de empezar cualquier cosa, por la mañana despierte, tenga este tiempo de oración. Pida ayuda del Espíritu Santo, incluso sobre orar. Pida al Señor, Señor, ayúdame y ayúdame enséñame a orar, a hablar contigo. Es lo que digo, ¿no? Tenemos que tener esa conversación. La oración es una conversación con Dios. No es una cosa que esperemos que hablemos bonito, porque es mucho mejor un corazón sin palabras que un montón de palabras sin corazón, ¿no? Entonces, que dejemos ahí que el Espíritu Santo nos lleve y que hablemos con Él. 7 versículos, ¿no? Lo que comenté antes. Coge la Biblia, Salmos, hay muchos versículos. Hay el Salmo 91 que comenté, que este Salmo tengo guardado en la cabeza desde los 10 años, ¿no? Y siempre, incluso hasta hoy, cuando tengo alguna cosa o si estoy en algún lugar, ¿no? Creo que ya pasó a vosotros, ¿no? Que siente, no sé, si va a una ciudad y sientes alguna presión, porque el mundo espiritual es real, ¿eh? Yo oro eso y digo de verdad, hermanos, a mí me va genial, aparte que oro con el Señor, pero pongo este versículo como mi protección, ¿no? Hable con Dios, ¿no? En su día a día, converse con Él, hable de los detalles, ¿no? No diga, Señor, que este año sea muy bueno, ¿no? No, de detalles, ¿no? Que el Señor, que ayude a que pueda crecer en el Señor, que pueda traer más personas a la iglesia, porque sabemos que este mundo ahí fuera hay mucha gente que no tiene ni idea, con un vacío, y nosotros, gracias a Dios, que conocemos al Señor, tenemos esa responsabilidad de llevar a ellos. Entonces, ore para que el Señor te use como bendición, ¿no? Que no solo pidamos bendiciones en la oración, ¿no? Pidamos al Señor que seamos la bendición, ¿no? Señor, que yo sea bendición hoy en la vida de otros, que sea bendición en la vida de mi familia, que sea bendición, ¿no? Otra cosa, cante alabanzas, ¿no? A lo mejor tiene una alabanza que te gusta, está allí, cante la alabanza. O incluso cuando esté conduciendo, ¿no? Sé que, a ver, la mayoría aquí conduce, entonces sí que hay muchas radios muy guays y tal, pero puedes usar el celular, el móvil, poner ahí músicas, alabanzas, y vas orando, escuchando músicas, son oraciones, ¿no? Entonces, que no estoy diciendo que no escuche música secular, ¿eh? Tampoco estoy aquí para hacer ¿no? de estar aquí, no, que no tiene que hacer, no. Pero aproveche el tiempo, ¿no? Que esté ahí conduciendo, o incluso lavando los platos en casa, o haciendo algo, yo qué sé, pero ponga y escuche alabanzas. Te digo de verdad, cambiará y mucho. Establezca un tiempo mínimo, ¿no? Como comenté, 5 minutos, 15, y luego vas aumentando ese tiempo con el Señor, ¿no? Y otra cosa, ¿no? Y sé que es una de las cosas más importantes, antes que termine, después de hacer todo eso y tenga ese tiempo con el Señor, que dedique ese tiempo con Dios, quédate en silencio y escucha a Él y deja que Él hable contigo. A lo mejor al principio pensarás que es tú que está hablando o es tu cabeza, pero a partir del momento que empecemos a tener esta disciplina, esta responsabilidad, este tiempo con el Señor, yo te digo, el Señor hablará contigo. Él hablará contigo, Él habla contigo. Él está ahí esperando, incluso que hable con Él, ¿no? Que tenga ese tiempo con Él. Otra vez, hermano, lo que estoy diciendo aquí no es nada que viene de mí o de 316. Esta palabra primero me confrontó a mí, como digo, pero digo de verdad, como hermanos en Cristo, que seamos responsables con nuestro tiempo de oración y que este punto, que sea uno de los más importantes del tiempo de oración, sea un tiempo de escuchar a Dios, ¿no? Dejar que Dios hable contigo. Para terminar, quería citar solo un versículo antes de orar y terminar y hablar con vosotros, que dice, está en Apocalipsis 2, 4, 7, dice, sin embargo, tengo en contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepéntate y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrependes, iré a quitar de su lugar y de su calandebro
Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré el derecho a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. ¿Qué quiero decir con eso, hermanos? Es una oración que siempre comento en el ADN, ¿no? Y con los hermanos, que pidamos al Señor que volvamos al primer amor. Que volvamos allí al primer amor. Sé que aquí, a lo mejor estar aquí hoy y tienes, no sé, toda la vida cristiana o lleva nacido en un lar cristiano, o a lo mejor incluso ya predica en iglesias, pero este primer amor, donde encontraste al Señor, que a mí me pasó, ¿no? Yo me acuerdo cuando conocí a Dios y esto ya era grande, ya era mayor, pero me acuerdo cómo quemaba y quema, ¿no? Pero quemaba mucho en mi corazón, ¿no? De hablar al Señor, de orar. Estaba aprendiendo también, porque cuando llegamos estamos aprendiendo, pero una cosa que hacía, aquí ya en Barcelona no he podido hacer mucho, pero me acuerdo en Madrid, y hacía mucho, estaba en la estación de tren parado, y a veces escuchaba, bueno, por cercanía, ¿no? Alguien hablando portugués, brasileño, me acercaba a esa persona, hablaba un poco, me presentaba, eres brasileño y tal, y llamaba, la primera cosa que hacía era llamar a la iglesia. Y algunas veces funcionó, la gente iba. Entonces estaba ahí y eso. Sé que lo que comenté aquí, tenemos que orar al Señor, que este primer amor que nos quemó y que vuelve a quemar y quema cada día, para que seamos hombres y mujeres, ¿no? Hombres de oración. Amén, hermanos. Que no dejemos nuestro tiempo de oración aparte, que volvamos a tener disciplina, que podamos crecer en Cristo juntos. Y como comenté al principio, tenemos el discipulado, tenemos caminado de oración, tenemos el ministerio de intercesión, tenemos oración a las 11:30. Entonces, intégrate. Si aún no estás integrado, tenemos los ADNs. Si aún no estás integrado por alguna razón, busca a los líderes, a Samuel, a Bárbara, que no está aquí hoy, pero la semana que viene estará, para que puedas hacer el discipulado, otra vez, el discipulado que hacemos, de verdad. Tengo testimonios de varios hermanos, que incluso el mío, ¿no? De mi familia, que es de mucha bendición. Entonces, si aún no está apuntado, apúntate, que será de mucha bendición. Y todo eso que estoy hablando aquí aprenderás y pondrás en práctica. Cierras tus ojos en ese momento, vamos a hacer una oración para terminar. Señor, te doy las gracias, Padre, por todo lo que has hecho, Señor, lo que va a hacer en nuestras vidas. Gracias por 316, Señor. Gracias por cada familia aquí representada, Señor. Te pido, Señor, en nombre de Jesús, Señor, que mis hermanos, Señor, que esta palabra, Señor, que tú has preparado, Señor, creo que no ha sido yo, pero que viene de ti, Padre, que pueda tocar la vida de mis hermanos, Señor, que pueda poner en práctica, Señor, y empezar. Sabemos, Señor, que no es fácil, ¿no? Así como los discípulos allí, Señor, dormían, mientras tú pedías, Señor, en el momento más difícil que tenía, tú pedías a ellos para orar, y lo que hacían era dormir, Señor. Por 3 veces tuviste que llamarles, Señor. Y a nosotros sabemos que no es fácil, tenemos nuestras limitaciones, Señor, pero te pido, Señor, en nombre de Jesús, que cada hermano aquí, incluso los que aún no te conoce a ti mucho, Señor, o que aún no ha entregado tu vida a ti, Señor, que pueda reconocer, Señor, y saber que solo a ti, que todo es para ti, Señor, que solo a ti, Señor, para ti es la honra y la gloria, que podamos, Señor, en nombre de Jesús, tener ese tiempo, Señor, tener cada día más esta práctica, Señor, de orar, y que podamos empezar, Señor, cada día más a cambiar, Señor, Sabadell, a Barcelona, Señor, a España, a través de hombres y mujeres de oración, Señor, una iglesia de oración, Señor. Te pedimos, Señor, en nombre de Jesús, derrama, Señor, una unción, Señor, de oración en esta iglesia, Padre, que podamos, Señor, cada vez más ser, Señor, personas, Señor, donde el mundo espiritual moverá a través de nuestras oraciones y nuestras vidas, Señor. Sabemos que tenemos muchas cosas por hacer, tenemos a veces muchas excusas, Señor, pero te pido, Señor, prepara, Señor, los corazones, las mentes, Señor, prepara, Señor, cada uno, Señor, para que pueda, Señor, tener ese tiempo, planificarse y buscar a ti, Señor, a cada día, volver a ese primer amor, Señor, ese primer amor que el Señor nos dijo y nos ha dado, Señor, con tanto gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo. Te agradecemos, Señor. Te pedimos, Señor,
que nos guarde, Señor, que nos dé una semana bendecida y que nos haga hijos, Señor, cada vez más, Señor, hijos de ti, Señor. Te agradecemos por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.